Hermanos y hermanas, presentes y televidentes, en nuestra asamblea de creyentes damos gracias a Dios con nuestra acción eucarística. Escuchamos la palabra del Señor en la que nos muestra que el testimoniar nuestra fe en Dios no es una vía de éxitos, de triunfos y aplausos. Por el contrario, la palabra de Dios se testimonia en medio de dificultades y de incomprensiones, de persecuciones, incluso de parte de los seres queridos y amigos. Pero sabemos que el Señor nos dará fortaleza y esperanza. Ahora todos de pie recibimos a Fray Luis Olmo Orange de la parroquia Santa Clara de Asís en Carolina y entonamos el cántico de entrada. Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Entrad en su presencia con cantares, cantares de alegría a nuestro Dios. Entrar en su presencia con cantares, cantares de alegría a nuestro Dios. Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Sabed que el Señor es nuestro Dios, Él nos hizo y somos suyos. Sabed que somos su pueblo y las ovejas de su rebaño. Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien sean siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. De nuevo, convocados por el Señor para aclamarle, para aprender a seguirle, sobre todo, como lo hicieron los apóstoles y como lo hicieron grandes hombres y mujeres, tanto del antes de Cristo como después de Cristo. Sobre todo después de Cristo pensamos en aquellos que siguieron siempre a Jesús, su seguimiento, pero no por eso podemos olvidar todas estas historias maravillosas que nos narra el Antiguo Testamento, como la que hemos estado siguiendo en estos días con la figura de José. Bien, pues comenzamos nuestra celebración poniéndonos delante del Señor y reconociendo nuestros pecados. Digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad.
Oremos. Dios nuestro, que por la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concédenos una santa alegría, para que, liberados de la servidumbre del pecado, alcancemos la felicidad que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. El Señor lleva la historia, es el Dios del futuro, que confunde los proyectos humanos inmediatos. Jacob ha obedecido el mandato de Dios, ha vuelto a ver a su hijo, su misión está cumplida. Escuchemos. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Israel, con todo lo suyo, se puso en camino. Llegó a Beerseba y allí ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Dios le dijo a Israel en una visión de noche: Jacob, Jacob. Respondió: aquí estoy. Dios le dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas bajar a Egipto, porque allí te convertiré en un pueblo numeroso. Yo bajaré contigo a Egipto, y yo te haré subir, y José te cerrará los ojos. Al salir Jacob de Beerseba, los hijos de Israel hicieron montar a su padre con los niños y las mujeres, y en las carretas que el faraón había enviado para transportarlos. Tomaron el ganado y las posesiones que habían adquirido en Canaán y emigraron a Egipto, Jacob con todos sus descendientes, hijos y nietos, hijas y nietas, y todos los descendientes los llevó consigo a Egipto. Jacob despachó por delante a Judá a visitar a José y a preparar el sitio en Gosén. Cuando llegaban a Gosén, José mandó preparar la carroza y se dirigió a Gosén a recibir a su padre. Al verlo, se le echó al cuello y lloró abrazado a él. Israel dijo a José: ahora puedo morir después de haberte visto en persona, que estás vivo. Palabra de Dios. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Confía en el Señor y haz el bien. Habita tu tierra y practica la lealtad. Sea el Señor tu delicia, y Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor es quien salva a los justos. El Señor vela por los días de los buenos, y su herencia durará siempre. No se acostarán en tiempos de sequía, en tiempos de hambre se saciarán. El Señor es quien salva a los justos. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. Los inicuos son exterminados, la estirpe de los malvados se extinguirá. El Señor es quien salva a los justos. El
El Señor es quien salva a los justos. Él es su alcázar y su peligro. El Señor los protege y los libra de los malvados y los salva, porque se acogen a Él. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. El pasaje evangélico de hoy predice persecuciones. Ese es el camino de Jesús y Él habla claro y sin rodeos. La persecución será motivo de alegría porque es comunión con el seguimiento del Maestro, es signo de salvación personal e impulso para proclamar la buena noticia. Antes de la proclamación del Santo Evangelio, cantemos el Aleluya. Cuando venga el Espíritu de la verdad, les guiará hasta la verdad plena y les irá recordando todo lo que les he dicho. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: miren que les mando como ovejas entre lobos. Por eso sean sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero no se fíen de la gente, porque les entregarán a los tribunales, les azotarán en las sinagogas y les harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando les arresten, no se preocupen de lo que van a decir o cómo lo van a decir. En su momento se les sugerirá lo que tienen que decir. No serán ustedes los que hablen, el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten, los padres a los hijos. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Todos les odiarán por mi nombre. El que persevere hasta el final se salvará. Cuando les persigan en una ciudad, huyan a otra, porque les aseguro que no terminarán con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Viverá, conocerá, hasta parte de tu oración, es la palabra de vida. Viverá desde tu corazón. Viverá. A veces cuando decimos palabra de Dios, palabra del Señor, en este caso con el Evangelio, uno dice, wow, esa palabra, qué fuerte es. Porque todo lo que hoy hemos leído en este Evangelio no es, ¿verdad?, cosa fácil, sino bastante complicada. Que mucho contrasta este Evangelio con a veces ciertos movimientos, iglesias también,
que todo es triunfalismo, ¿verdad? Gloria y alabanza y todo eso. Todo eso es bueno, pero eso viene después. Y viene después de vamos a decir, un itinerario difícil que es el que le corresponde a los apóstoles. Hoy hemos leído también la historia, o continuamos leyendo la historia de, podríamos decir, de los inicios del pueblo de Israel, sobre todo en Egipto. Y lo hemos visto como estos 12 hijos de Jacob, que más bien llegarán a ser 13, pues a través también de engaños, de envidias, de entregas, de incluso vender a un hermano por monedas, sin saberlo, están entretejiendo una historia que luego será una historia de salvación. Aquí viene muy bien la frase que dice que Dios escribe derecho con renglones torcidos, ¿verdad? Es decir, a través de las cosas que pasan en la historia, muchas veces muy negativas, porque está el corazón del hombre, que muchas veces es un corazón sucio, es un corazón de hierro, un corazón de alguien que es capaz de matar a su hermano o de venderlo. A través de esa historia se va fraguando una historia de salvación. Muy bien decía la monición que el Señor es Señor de la historia y Él va guiando la historia a pesar de nuestras malas decisiones. Y eso es lo que quiere señalar, lo que quiere contarnos, lo que quiere enseñar el autor de estas historias de inicio del pueblo de Israel. Hace poco oí a una conferencista historiadora que en un momento dado habla de cuando el pueblo de Israel está en destierro, en Babilonia, y que ese tiempo de destierro fue un tiempo muy fructífero para los israelitas. Bueno, volvemos a caer en el mismo tema, ¿verdad? El dolor, el sufrimiento, los avatares de la vida, de la historia, van produciendo cosas positivas también. Entonces se dice que en ese dolor y sufrimiento del pueblo desterrado van descubriendo nuevas cosas sobre Dios precisamente. Yo hace poco, no recuerdo si lo decía en alguna misa, recordaba un poco este llegar de los desterrados israelitas a Babilonia, y ellos que se gloriaban de su templo, que se gloriaban de su ciudad de Jerusalén, llegar a Babilonia dirían, esto es otra cosa, porque Babilonia era una ciudad increíblemente preciosa. Si no, vayamos a Berlín, al famoso Museo de Pérgamo, donde está la llamada Puerta de Ishtar, ¿no? Una puerta esplendorosa. Si no, búsquenlo en Google, ¿no? El templo, el Sigurat, increíble, unos templos elevadísimos, y sobre todo su teología de sus dioses. Y entonces ellos dicen, ¿y qué pasó con nuestro templo? ¿Qué pasó con nuestra ciudad de Jerusalén? La gloria que nosotros cantábamos es aquí, que tienen una gloria más grande que nuestra ciudad, que nuestros templos y que el mismo nuestro Dios. Pero ellos fueron reflexionando, es que es el mismo Dios. El Dios de Israel es el Dios de todo el mundo. Por lo tanto, no podemos pensar que hay un Dios en Israel y hay otro Dios en Babilonia, sino que es el gran Dios que de alguna forma otros le llaman de otra manera o hacen otros tipos de cultos, pero hay un solo Dios y poco a poco eso lo van descubriendo. Los autores de algunos textos, capítulos del libro de Génesis, por ejemplo, fueron escritos en ese tiempo del destierro, sino quizás más adelante con los mismos sacerdotes en el tiempo de después del destierro. Fue un tiempo fructífero para la cuestión literaria de la Biblia. Eso no lo podemos considerar, dejar de considerar. El libro del Génesis, como el libro del Éxodo,
y los primeros 5 libros del el Pentateuco no fueron escritos por un autor que se sentó a escribir. Algunos antes decían que había sido Moisés, ¿no? Y sabemos que no. Son redacciones de diferentes historias que luego algún redactor lo va componiendo junto. Por eso encontramos a veces textos que parecen decir una cosa y después dicen lo contrario, pues porque fueron uniendo textos con textos y así se fue componiendo la Biblia. Algún autor también, leía yo precisamente ayer un poco preparando la charla de hoy, dice que los descubrimientos arqueológicos han encontrado historias muy parecidas a la historia de José de Egipto. Quizás, por ejemplo, ese evento en el que él llega a la casa de un gran señor y la esposa del señor se enamora de José y como él no le responde, entonces ella lo acusa de todo lo contrario. Esas historias ya también se dan en el tiempo de José. Por lo tanto, cuando el autor bíblico que conoce esa historia va escribiendo su propia historia, no hay duda que ha tomado elementos de esas otras historias. Yo leía también hace poco sobre los dioses egipcios y cómo hay poemas a los dioses egipcios que cuando uno lee los salmos, por ejemplo, tienen muchas cosas parecidas. Recuerden que los israelitas vivieron en Egipto. Algo tendrían que tomar de toda esa literatura y de toda esa mentalidad. Hasta me voy a ver, si me pongo a estudiar, cuánta influencia pudo haber tenido la teología egipcia sobre la teología israelita. Es interesantísimo, aunque hay unas diferencias enormes y tremendas. Pero toda esta historia no tiene otro fin que decirnos que Dios es el que guía la historia y que a pesar de todos los recovecos humanos, como fue el caso de los hermanos de José que lo vendieron y que le hicieron todo lo que le hicieron, José sería como un prototipo, una figura de lo que sería Jesús también, ¿verdad? De alguna forma es vendido por uno de sus discípulos, por Judas Iscariote. Todas estas historias quieren enseñarnos que a pesar de que el hombre se empeñe en vivir egoístamente, en hacerle daño a su hermano, en buscar el poder a costa de quien sea, el Señor va dirigiendo la historia. Y estos hermanos que le hicieron todas estas patrañas a José, ahora se ven en una situación de sequía, de hambre, hambruna, de una escasez tremenda que tienen que acudir a Egipto y allí en Egipto, ¿quién es el que está al mando de distribuir los bienes que tenían? Porque en aquel tiempo pues tenían grandes almacenes y ellos sabían ya más o menos cuándo iba a venir sequía o no iba a venir sequía. Ahí están los famosos nilómetros, no sé si conocen esa palabra. Los nilómetros eran especie como de escaleras, eran herramientas donde los egipcios sabían si iba a haber crecida del Nilo o no iba a haber crecida en ese año. Y si no iba a haber crecida, ya ellos almacenaban porque sabían que provenía luego una sequía tremenda. Así que ellos tenían sus métodos y posiblemente a eso se refiere cuando José se pone a cargo de todo esto, porque ya tenían sus herramientas para saber qué tiempo iba a haber sequía o qué tiempo no lo iba a haber. Y por eso entonces están preparados. Los hermanos de José entonces tienen necesidad de José. Y José pues hace todo esto que hemos leído en estos días, se queda con uno de los hermanos, manda a llamar al hermano menor, manda a llamar a su padre, como es el caso de hoy, y ahí hay el encuentro maravilloso de José de nuevo con su padre Jacob, que en algunos textos aparece ya con el nombre de Israel. Otra situación que también se ha estudiado, si Jacob e Israel son la misma persona o son dos personas diferentes. De ahí, de Israel, pues se toma el nombre los hijos de Israel, es decir, el nuevo pueblo que se va formando a lo largo de los años, que es el pueblo de Israel, que luego es esclavizado en Egipto.
De hecho, al estudiar la historia de Egipto, nos encontramos que nunca se habla de unos esclavos, bueno, posiblemente porque no querían hablar de esa situación, pero en aquel tiempo sería algo muy normal tener esclavos, pero todo un pueblo esclavizado, no hay documentos que avalen que el pueblo israelita estuvo esclavizado en Egipto. Más bien se habla de llegadas de diferentes pueblos, algunos le llamaban los pueblos del mar, pero yo creo que eso es de otra época, pero quizás parte de eso, y que van poco a poco entrando en Egipto y van invadiendo. Un caso de estos son los llamados Ixos. Los Ixos eran unos pueblos que venían también posiblemente del Medio Oriente, llegaron a Egipto, la parte norte, en el delta, y poco a poco iban invadiendo, no con guerras ni con invasiones así grandes, sino poco a poco invadiendo hasta que ellos mismos formaron una dinastía. En Egipto la historia se divide en dinastías y entonces hay una dinastía de Ixos que duró unos cuantos siglos. Y dentro de toda esta historia de invasiones, de pueblos que van llegando, que van siendo conquistados, entonces se habla también de los israelitas. Pero eso de que fueran esclavizados, pues yo creo que ya es una manera del autor presentar todo esto. Pero los egipcios te van a decir que eso no sucedió. De hecho, los egipcios también tuvieron reyes negros. Bueno, recuerden que Egipto está en África, ¿verdad? Y que en el sur hubo un tiempo donde invadieron Egipto y se hicieron también faraones. Y ustedes van a ver algunos faraones, algunas momias de faraones o representaciones con los rasgos negroides, porque eran faraones negros. Bueno, hay una teoría por ahí que dicen que Cleopatra era negra, africana. Aunque dicen que hay monedas de Cleopatra, era faraona, donde los rasgos no son de mujer negra, ¿verdad? No eran de mujer africana. Así que ahora hay toda una controversia acerca del origen de Cleopatra. Recordemos que Cleopatra, estoy hablando mucho de historia, era Ptolomea, era es decir, de los griegos, de los generales que habían sucedido a Alejandro Magno. Ptolomeo se va a Egipto y ahí surge esta nueva dinastía. Son europeos, son prácticamente griegos. Así que no sabemos qué mestizaje habría para entonces hablar de que Cleopatra era negra o no. Bueno, hasta de Cleopatra estamos hablando hoy. Terminamos un poco hablando de estos apóstoles de nuevo, porque no les fue tan fácil a ellos. Todo iba, como decimos en el buen castellano, peaches and cream. Cuando Jesús los llamó, estuvo con ellos, les enseñó a orar, hacía grandes milagros. Hay unas películas que muestran cómo ellos están contentos por la fama que va teniendo Jesús. Y sin embargo llega un momento en que Jesús empieza a anunciar su muerte, empieza a anunciar cómo iba a morir y empieza a anunciar también que ellos, como el caso de hoy, también serían perseguidos. Anunciar esto no es nada fácil y más bien tampoco escucharlo, que eso me va a pasar a mí, no lo sé. Cuando nosotros somos llamados a la vida religiosa, a la vida sacerdotal o a la vida comprometida en la iglesia, tenemos que tener conciencia de que no estamos ahí para pasarla bien. Algunos pues llegan a decir, ay, desde que estoy en la iglesia las cosas me van un poquito más difícil. Y entonces le decimos, es el diablo el que está metiéndose para que yo deje todo esto. Puede ser. Pero lo cierto es que no nos garantiza una vida feliz aquí mientras queramos ser realmente verdaderos cristianos. La vida es dura y nuestro mundo de hoy es duro. Y todavía más, podemos decir que hay como una especie de mal, de ambiente, hasta podríamos decir satánico, que va permeando nuestras instituciones, nuestras familias, nuestro entorno. Y contra todo eso tenemos que luchar.
Y tenemos que estar conscientes de eso, de que si yo me propongo ser un cristiano bien, pronunciar la verdad, aunque duela, y eso me va a traer consecuencias, pues yo lo tengo que saber. Y esto fue lo que le pasó a los apóstoles. Ninguno de los apóstoles les fue tan bien. A los apóstoles todos los ponemos como mártires. Cuando celebramos un apóstol, lo celebramos con color rojo, rojo de sangre, símbolo del martirio. Así que si al maestro no le fue tan bien, peor al discípulo, ¿verdad? Porque el discípulo no puede ser más que el maestro. Claro está, después viene la glorificación. Ayer estaba yo en una ceremonia del funeral del padre de una amiga mía, don Rafael Acevedo, y yo reflexionaba, qué interesante. Jesús dice, Padre, líbrame de esta hora. Y después dice, no, pero es que para esta hora he venido. Padre, glorifica a tu Hijo. Es decir, glorificación y sufrimiento van de la mano. Algo que a veces no queremos entender. Queremos entender la religión como el peaches and cream del que yo hablaba antes, de que todo me va bien. No sea ilusión, pura ilusión, porque en algún momento vamos a chocar y nos vamos a dar duro. La vida no es fácil. Y yo creo que nuestra sociedad de hoy, con todas las situaciones que se están dando, la misma tecnología, todo esto es algo que tenemos que llamarlo fuerzas del mal. Y contra eso de alguna forma también tenemos que luchar. Y eso no es fácil, porque habrá consecuencias, y consecuencias muy difíciles. De los apóstoles sabemos que una vez que van muriendo, no sabemos más de ellos. Sabemos que la iglesia sigue organizándose y que estaban los apóstoles, que ya no son los 12, como explicábamos el miércoles, ya son otros apóstoles, profetas, predicadores, los presbíteros, los obispos, los diáconos, todo eso se va instituyendo. ¿Y qué pasó con los apóstoles? Bueno, la tradición nos dice que se fueron a otros países y que allí fueron martirizados. Andrés, por ejemplo, tengo aquí la lista, Andrés se fue para Grecia, Felipe en Turquía, Bartolomé en Armenia, Tomás en la India, es muy importante la figura de Santo Tomás en la India, Simón y Tadeo en Etiopía, el único que queda en Jerusalén es Pedro. Cuando Pablo va a Jerusalén para discutir la famosa cuestión del concilio llamado de Jerusalén, el que está es Pedro. Y hay otro que es Santiago, el obispo, que el obispo de Jerusalén, pero ese no está constituido como uno de los 12. Él será un apóstol dentro de esta nueva jerarquía. Y así es como se va dando en la iglesia su crecimiento, un crecimiento difícil. Ahí nos lo plasma el Evangelio de hoy, nada fácil. Los primeros 3 siglos de la iglesia fueron siglos de mártires. La iglesia creció con la sangre de los mártires, comenzando desde los mismos 12 y siguiendo por un sinnúmero de personas, laicos y sacerdotes también de aquella época que dieron su vida por Jesús y por el Evangelio. Y a lo largo de la historia tenemos tantos y tantos mártires que nos lo demuestran. Ellos hoy sí son glorificados. Ellos participan de la misma gloria de Jesús que el Padre le dio una vez que llegó su hora. A nosotros también no nos va a ir en ese sentido mucho mejor si decidimos realmente seguir a Jesús. Que el Señor nos dé siempre la fuerza que tuvieron desde Jesús y los primeros mártires de la iglesia para seguir a Jesús tal y como Él nos lo pide. Amén.
Ponemos todos de pie. En este momento, cada uno de nosotros pedimos por nuestras necesidades, pero no solo por ellas, sino por las necesidades de todo el mundo. Para que la Iglesia anuncie el Evangelio y discierna los métodos evangelizadores más adecuados a cada cultura, situación y entorno social, roguemos al Señor. Para que el Papa y los agentes de pastoral, buscando con sinceridad a Dios, se mantengan firmes en la tribulación, fieles en la misión y entregados en los compromisos, roguemos al Señor. Para que los pueblos que viven en la miseria o sufren la tragedia del hambre, la mortalidad infantil, la falta de salud y educación, encuentren ayuda en los organismos internacionales y en las instituciones de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Para que vivamos con alegría nuestra fe y no reneguemos de sus exigencias, aunque el mundo las rechace, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por Luz Delia Ayala Carrión, Raymond Vélez Bernard, Lidia Santiago, Jorge Gerena Arocho, Pablo y Coral Egúrbida, Olga Robles, Edna Blanca, enfermos de la familia Colón Blanco, enfermos de la familia Rivera Matos, enfermos de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, Carlos Abreu, Irma de Santiago, enfermos de la familia González Orange, enfermos de la familia Pérez Orange, enfermos de la familia Galindo, Raúl Seno, Miguel A. Figueroa Pérez, Heriberto Nazario, José Cruz Rivera y Esposo Sánchez, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por Mariano Ayala Aponte, Epifanía Carrión Padilla, Ignacio Resto Ríos, Amaury Javier Rosario, Ismael Ayala Carrión, Lisandro Resto Ayala, Víctor Ayala Carrión, Osvaldo Ruiz Cáceres, María Morales Tita, Rosa y Esteban Rivera, Zoilita Rivera, Carmen Alvarado, Sonia Donato, William Collazo, Felicita Rivera, Rafael Clemente, Antonio Resto García, Edi Torres Cruz, Francisco Cruz Román, Crescencia Trinidad, Félix Arroyo Delgado, Hilario Resto García, Isabel Torres Cruz, Marta Otero, José Ramón Bienvenido y Ramón Torres, Conchita Cruz y José Torres, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. También en esta misa recordemos a Monseñor Arenas, recientemente fallecido allá en España, y que tanto hizo por aquí por nosotros en Puerto Rico y que promovió tanto este canal de Teleoro. Así que le recordamos y oramos también por su descanso, así como añado yo personalmente al que le mencionaba en la homilía, Rafael Acevedo, padre de una amiga desde la escuela superior, que murió también en estos días. Por esto también roguemos al Señor. Señor, te pedimos que sean de tu agrado los deseos de tu iglesia suplicante y concédenos misericordiosamente lo que nosotros no podemos esperar por nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Deja que el Señor te envuelva en su espíritu.
para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda la santa Iglesia. Padre del cielo, que este sacrificio consagrado a tu nombre nos purifique y nos encamine cada día más hacia la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza aguardamos su gloriosa venida. Por eso con los ángeles y los santos te alabamos, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamen el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. Jesús, nuestra paz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti.
Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Oremos. Alimentados con tan grandes dones, te pedimos, Padre, recibir sus frutos de salvación y no dejar nunca de alabarte por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias a nuestro hermano Junte para Yahvé, gracias a nuestro hermano, gracias a nuestra hermana Casablanca, ese es el apellido, no bien el nombre. Y a Iris ya la esperamos que regrese pronto. Esperamos que la próxima semana ya esté con nosotros de su viajecito. El Señor esté con ustedes. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la alegría del Señor pueden ir en paz.